Hoy vamos a entonces comenzar con esta lección nueva, lección número 16, y se titula Pasa a Macedonia y ayúdanos, es el título de hoy. Y es la continuación donde dejamos la semana pasada, a partir del capítulo 15, versículo 36 en adelante, hasta el capítulo 16, versículo 40. La lección se divide en dos partes, por lo tanto hoy no vamos a completar las dos partes, hoy vamos a hacer la primera parte. Y el versículo central es Hechos 16:9, donde dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es el título de hoy, ¿no es cierto? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces hoy vamos a ver un poco la introducción, cómo prosigue esta lección de hoy. La importante decisión tomada en el primer concilio de Jerusalén, si usted recuerda la semana pasada, esto permitió que el Evangelio de Jesucristo se predicara con mayor ímpetu y ganar más almas en el mundo gentil. Y con esta nueva decisión que elimina las ataduras de las leyes de Moisés, Pablo y Bernabé inician su segundo viaje misionero para fortalecer la fe de las iglesias plantadas en su primer viaje y a su vez dar a conocer la nueva determinación doctrinal a las iglesias del mundo gentil para seguir la fe de salvación únicamente creyendo en la obra de redención realizada por Jesucristo en la cruz de Calvario. O sea que no hace falta realizar la circuncisión o cumplir leyes de Moisés, sino simplemente a través de la fe, únicamente creyendo en Jesucristo, quien murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, uno es salvo. Entonces, con esta intención, Pablo y Bernabé quieren iniciar un segundo viaje. Ese es un poco el tema de que vamos a ocupar hoy. Por eso, la primera parte se subtitula Pablo vio la visión y es del capítulo 15:36 al 16:10. Dice la primera pregunta: después de algunos días, ¿qué le planteó Pablo a Bernabé? Versículo 36 dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están, le dijo Pablo a Bernabé. Acá cuando dice luego de algunos días, recuerdan que Judas y Silas les habían visitado junto de Jerusalén, trayendo esa carta de resolución. Ya que vinieron Judas y Silas, que fueron profetas, estuvieron enseñando y fortaleciendo la fe en la iglesia de Antioquía. Pero cuando ellos volvieron a Jerusalén, pasaron unos días. Eso es lo que está diciendo. Luego de algunos días de que Judas y Silas han vuelto a Jerusalén, en el corazón de Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, no podía quedarse quieto porque su corazón latía por los nuevos hermanos gentiles que habían recibido a Jesucristo y que fueron llenos del Espíritu Santo durante su primer viaje misionero. No han pasado ni siquiera un año, fueron solamente unos meses del primer viaje. Y su deseo era de ver cómo estaba la fe de aquellos y seguir alimentándolos con la palabra y de paso anunciar las nuevas medidas de Jerusalén. La pregunta 1 siguiente dice: ¿por qué ellos tuvieron desacuerdo y se separaron? Versículo 37 al 39 dice: resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Se acuerda quién era Juan Marcos? Era el sobrino de Bernabé. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Bernabé quería llevar a su primo. Si ustedes se fijan en Colosenses 4:10, ahí confirma que Juan Marco, y es el mismo que escribió el Evangelio de Marco, era un joven que a su vez era un primo de Bernabé. Pero Pablo se opuso porque él abandonó el viaje, en su primer viaje misionero, ¿se acuerda? Y cuando llegaron a Perga de Panfilia,
Él no pudo, por qué motivo no lo dice, pero a lo mejor no pudo soportar la carga o el cansancio del viaje o el miedo a las amenazas de los judíos en querer matar a los que predican a Jesucristo, en fin, por diferentes motivos que no estamos seguros, pero que podemos imaginarnos, Juan regresó directamente, no continuó con ellos. Y eso está narrado en Hechos 13:13, que ya aprendimos. Pero Bernabé era un hombre con corazón consolador y animador, y ese es el nombre de Bernabé. Bernabé es un apodo que significa consolador, un hombre de consuelo, es decir, un hombre animador. Y como él era un hombre animador, quería darle una nueva oportunidad a Marco, a su sobrino, pero Pablo era un judío fariseo muy ortodoxo y era un judío riguroso, por lo tanto, Pablo se opuso a que llevara en este viaje otra vez a Juan Marcos. Esto trajo una gran discusión de que si lo llevemos, que no lo voy a llevar. Entonces terminaron al final en un desacuerdo tal que Bernabé se fue por su lado. Así que fue a buscar a Marco, que vive en Jerusalén, y entonces con Marco se embarcó rumbo a Chipre. Así le decía que esta discusión trajo una gran disidencia entre Pablo y Bernabé, tal que se separan, y que Bernabé se fuera rumbo a Chipre, su tierra natal, junto con Marco. Pero en las epístolas de Pablo, más adelante, vemos que llama a Marco colaborador, y que ha sido un consuelo para él, que está ahora encarcelado en Roma, Pablo, ya que Marco fue en ese momento entonces a asistirle a Pablo, que estaba encarcelado en Roma. Fue a ayudarle. Por lo tanto, Pablo, que fue muy rígido en su momento, después se da cuenta que Marco es de mucha ayuda para él. Así que tal vez Pablo hubiese pensado que hubiese sido bueno también darle una nueva oportunidad a Marco como Bernabé y no discutir en ese momento. Pero así se dio el caso. Este Marco, es muy posible que durante su estadía con Bernabé en Chipre y posteriormente Marco, por convertirse en discípulo del apóstol Pedro, la fe de Marco haya crecido mucho, tal que hasta ha escrito el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marco. Así que Marco, después del discipulado, su fe acrecenta y luego se hace muy servicial, y Marco va a asistir a Pablo, que está encarcelado por predicar el Evangelio de Jesucristo. La pregunta 1 siguiente dice: ¿a quién escogió Pablo entonces y por dónde pasó, confirmando a las iglesias? Versículo 40-41 dice: mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Aquí podemos ver que Pablo escogió a Silas porque necesitaba algún compañero de viaje. Como ya no está Bernabé, tuvo que conseguir un hermano colaborador, entonces fue a buscar a Silas. Bueno, acá hay dos conjeturas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 15, el versículo 43, faltaba, ¿no es cierto? En ese versículo dice que Silas, después del viaje a Antioquía con Judas, Judas volvió y Silas se quedó en Antioquía todavía. Bueno, ese versículo en algunas copias, algunas versiones originales no aparecen porque se contradice con el versículo anterior, por eso no está. Por eso queda la duda si Silas en realidad se quedó en Antioquía o regresó con Judas a Jerusalén. Sea cual fuese el caso, si Silas hubiese vuelto a Jerusalén, Pablo hubiera entonces ido a buscar a Silas o habrá mandado un mensaje a Silas para que regrese a Antioquía para viajar con él al segundo viaje misionero, ¿no? Pero la cuestión es que Pablo entonces viajaría junto con Silas, un profeta lleno del Espíritu Santo, que ama mucho a Jesucristo. Pero aquí podemos ver que a diferencia de Bernabé, que se fue por su cuenta a Chipre con su sobrino, Pablo ahora recibe la cálida oración de despedida y la bendición de despedida por parte de los hermanos de la iglesia de Antioquía. Por eso los hermanos lo encomendaron en oración a la gracia del Señor y lo despidieron, y Pablo partió recibiendo la bendición y la oración de los hermanos de la iglesia de Antioquía.
Y fíjense que Lucas, de ahora en adelante, concentra toda su narración sobre el ministerio de Pablo. Ya de Bernabé no habla. Ahora, fíjense, toda la narración que viene ahora está siendo Pablo el protagonista de toda esta narración. Y entonces Pablo viajó por las provincias de Siria y Cilicia para consolidar la fe de las iglesias de aquellos lugares. Y vamos a ver un poco el mapa, entonces, hacia dónde se fue Pablo entonces con Sila. Bueno, aquí podemos ver que está la iglesia de Antioquía ubicada aquí, y ustedes saben que Siria, todo lo que está aquí, todo en mayúscula son provincias, y todo lo que está con mayúscula y minúscula son ciudades. Por lo tanto, Siria es toda una región y esta Antioquía es una ciudad de Siria. Y aquí podemos ver el viaje. Ahora, Pablo, antes, si ustedes recuerdan, en el viaje anterior, había salido de Antioquía para bajar a Seleucia, que es un puerto, para viajar de Seleucia hacia Chipre, porque iba con Bernabé, y fueron por este lado. Pero esta vez, Pablo parte hacia el norte. Entonces, sale de Antioquía y pasa por Cilicia, va por Cilicia, y después directamente va a esta ciudad de Derbe. ¿Se acuerdan que esta ciudad de Derbe era la última ciudad que había visitado en su primer viaje misionero? Pero ahora entonces viaja directamente a Derbe, pasa por esta provincia de Galacia, donde están las ciudades de Listra, Iconio, y está entonces viajando por este lado. La pregunta número 2 dice, cuando Pablo llegó a Listra, ¿quién estaba allí? Y estamos ahora comenzando con el capítulo 16 de Hechos, el versículo 1 y 2. Entonces llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. ¿Se acuerdan de este Timoteo? ¿Quién es este Timoteo? El mejor discípulo de Pablo, que también escribió las epístolas de Primera y Segunda Timoteo. Por lo tanto, este discípulo Timoteo vivía en Listra y además era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, o sea que le decían que era un jovencito de fe, muy buena fe, un discípulo de Cristo ferviente. Si nosotros vemos en 1 Corintios 4:17, Pablo llama a Timoteo mi hijo amado. O sea que la palabra de hablar hijo no es un hijo carnal, sino es una manera de hablar de ser un hijo espiritual. Por lo tanto, era un discípulo ferviente de Pablo. Por lo tanto, Pablo lo quería mucho. Le había enseñado mucho acerca de Jesucristo. Por eso lo llama mi hijo amado luego en 1 Corintios. Lo cual muestra un afecto especial de Pablo hacia Timoteo por su fe, ya que ni había pasado un año de la predicación del primer viaje y cuando regresa encuentra a este joven Timoteo que era considerado un ferviente discípulo y era bien hablado por lo demás. Era un ferviente amante de Jesucristo. Pues este jovencito Timoteo amaba a Jesucristo. La razón por la cual Timoteo era un hombre de fe es porque la madre de Timoteo era una mujer judía ferviente también, una mujer bien devota, pero que a su vez le había enseñado la palabra de Dios a Timoteo desde su niñez. O sea, la madre de Timoteo educó a Timoteo desde cuando era todavía pequeño, desde muy pequeño. ¿Vieron cómo ese jovencito, ese niño de 3, 4 años, ya a partir de esa edad, le empezó a enseñar la palabra de Dios? Entonces Timoteo creyó en Dios, en el Dios Jehová, en el verdadero y único Dios. Y a pesar de que su padre era griego, que los griegos creen en diferentes ídolos, ¿no? Varios dioses, eran politeístas. A pesar de eso, Timoteo no creía en los ídolos, sino creía únicamente en el Dios verdadero Jehová. Y a su vez, después de la prédica de Pablo, empezó a creer y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, Timoteo, desde su niñez, esto lo dice en 2 Timoteo 3:15, esto lo confirma, que era un niño educado con la palabra de Dios.
Por eso es tan importante transmitir el Evangelio desde la niñez, porque es el momento muy importante, es el momento cuando los niños reciben y absorben como esponja conocimientos. Y es el momento cuanto mejor puede instruir y formar a un niño como hombre de Jesucristo. Cuando ya están grandes, tienen más resistencia, tienen ya sus personalidades, tienen sus convicciones y le cuesta más enseñar la Biblia. Y la madre de Timoteo era una mujer judía. Los judíos dicen que cuando la madre es judía, los hijos pueden ser judíos. Pero cuando los padres son judíos y la madre es de otra nacionalidad, por ejemplo, griega, no se considera judío los hijos. Tal es así que las madres judías tienen un fervor para darle esa educación a sus hijos sobre la palabra de Dios. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿por qué Pablo le circuncidó para que fuese con él? Versículo 3 y 1 Corintios 9:20. Si vemos el versículo 3 del capítulo 16 de Hechos, dice, así que Pablo decidió llevárselo. O sea, además de Silas, Pablo decidió llevar también a Timoteo en su viaje. Pero por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó. O sea, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Por los judíos que vivían en aquella región. Pues todos sabían que su padre era griego. ¿Qué quiere decir esto? Porque, ¿qué quiere hacer al fin Pablo con Timoteo? Llevar para que Timoteo también empiece a predicar, empiece a hablar sobre Jesucristo y predicar la salvación de Jesucristo. Pero cuando quieren predicar a los judíos dicen, bueno, nosotros somos judíos ortodoxos, nosotros somos un pueblo de Dios. ¿Y qué me vas a venir a hablar tú que ni siquiera eres circunciso? O sea que tú no eres un judío y que me vas a venir a hablar a un judío, un pueblo de Dios, a predicar. Pueden decir eso. Entonces, para que no digan eso, para que pueda entonces, con todo derecho, como judío a judío, para que vaya a predicar, porque su padre no era judío, entonces consideraba como si fuera un gentil. Ustedes saben que los judíos ni siquiera se hablaban con los gentiles. Entonces, para hacerlo un judío y para que puedan entonces entablar una conversación de judío a judío, Pablo convirtió a Timoteo en un judío, cumpliendo con todos los requisitos de un judío, practicándole la circuncisión. Es por eso, ahí está el motivo. Y este motivo está confirmado en 1 Corintios 9:20. Dice Pablo, en esta carta de 1 Corintios 9:20, dice, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Es decir, como yo si fuera un judío que cumplo las leyes. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, porque él sabe que la salvación no se obtiene por cumplir la ley de Moisés. La salvación no está en la circuncisión, pero para que ellos lo acepten y le escuchen, lo convirtió en un judío. ¿A fin de qué? A fin de ganar a los judíos y para que no le criticaran. Pablo sabía muy bien que la circuncisión no era la condición necesaria para la salvación. Sin embargo, hizo circuncidar a Timoteo para ganar a los judíos y que los judíos no lo criticaran cuando predicase a ellos. Ahí está el motivo por el cual tuvo que circuncidar a Timoteo para llevar en su viaje misionero. Pregunta 2 siguiente dice, ¿qué hicieron pasando por las iglesias entonces? Versículos 4 al 5 dice, al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Se acuerdan esa resolución doctrinal? Bueno, le enseñaron a los gentiles de que ustedes ya no hacen falta ni circuncidar o cumplir las leyes de Moisés, siempre y cuando ustedes crean en Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo para recibir la salvación, porque solamente la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y nada más que la fe en Jesucristo, porque la salvación ha sido completada por Jesucristo en la cruz de Calvario, derramando su sangre de sacrificio, de expiación. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Al pasar por las ciudades, Pablo predicaba el evangelio de salvación por gracia.
porque la salvación es una gracia, es un regalo de Dios. No es ganado por el esfuerzo humano de cumplir las leyes. Porque por más que el hombre quisiera cumplir todas las leyes, es imposible. Siempre le estamos fallando en algo. Por lo tanto, el hombre no podía llegar a recibir el perdón de Dios si no fuera una gracia o un regalo de Dios. Si Dios no hiciera una vista gorda, nosotros no podríamos pasar el nivel de aprobación de Dios. Por lo tanto, Dios dice, bueno, yo te voy a perdonar tus pecados siempre y cuando, no importa cuán pecador eres tú, cuán fallido eres cumpliendo las leyes, no importa. Pero si tú crees en mi amor, que he enviado a mi Hijo unigénito Jesucristo para que Él muera derramando su sangre preciosa en tu lugar, entonces si crees en esto en todo tu corazón y lo declaras con tus labios, entonces eres salvo. Y esto es un regalo de Dios, porque no proviene de un esfuerzo humano, no es por un mérito del ser humano. Por lo tanto, afirmando que serán salvos únicamente por la fe en el amor y la gracia de Dios, demostrados a través del sacrificio de su Hijo unigénito Jesucristo, sin necesidad de circuncidarse, ya que era un tema candente del momento que llevaba a Pablo luego a escribir su primera epístola a los Gálatas para aclarar este tema, que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Porque todavía había muchos judíos en la diáspora diciendo que no, la salvación la vas a obtener cumpliendo primeramente todas las leyes de Moisés. Y si quieres cumplir entonces además a creer en Jesucristo, allí también. Pero tiene que primeramente tener la base de cumplir todas las leyes de Moisés. Eso es lo que decían ellos. No, pero dice, no, eso no es, porque el hombre no es posible cumplir todo eso. Y Pablo tuvo que escribir la epístola a los Gálatas, a las iglesias que estaban en Galacia. Y esta fe de la salvación a través de la gracia, esto gana muchas almas a los extranjeros. ¿Por qué? Le quita esa atadura de que los extranjeros tengan que circuncidarse o cumplir, atarse a todos los reglamentos de las leyes de Moisés para ser salvos. Porque los extranjeros no podían, ni siquiera los judíos dicen que podían cumplirlo. ¿Y para qué va a hacer cumplir a los extranjeros? Por eso, esto provocó que pudiera ganar más almas gentiles a Cristo. Por lo tanto, Pablo, fortaleciendo esta fe, las iglesias crecían en número rápidamente, ya que no había necesidad de un esfuerzo humano, sino de aceptar por fe el regalo de salvación de Dios. Por lo tanto, muchos de gentiles reciben a Jesucristo. Pregunta 3 dice, ¿por qué Pablo y sus compañeros no pudieron predicar en Asia? Versículo 6 dice, ellos atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Lucas no detalla cómo el Espíritu Santo les había impedido, pero lo cierto es que no pudieron predicar en esas regiones. O tal vez hayan recibido direcciones del Espíritu Santo en sueños, o haya tenido tanta resistencia extrema de los judíos que no pudieron entrar en esos lugares a predicar a Jesucristo. En fin, no se sabe, pero la cuestión es que no pudieron. Y sabiendo que Pablo tenía ese fervor en predicar el Evangelio, a pesar de que lo golpearan, hubo una cierta resistencia y condición que le impidió ir para ese lado. Por lo tanto, finalmente, atravesaron directamente esas regiones de Frigia y Galacia sin poder predicar y querían ir hacia Asia. Vamos a ver dónde es en el mapa. Ellos pasaron por Iconio, Galacia, y pasaron Galacia y Frigia, estas provincias, y aquí no pudieron entrar a predicar. Por lo tanto, fíjense que aquí no hay ciudades que visitaron, sino siguieron de largo. Entonces ellos querían entrar a esta provincia de Asia, a predicar en Asia, o también ellos querían entrar a Bitinia, este lugar del norte. Entonces querían pasar a predicar. En Asia no podían, o sea, toda esta región no le permitió. Entonces ellos, como no pueden aquí, entonces vayamos para Bitinia. Entonces querían ir a Bitinia a predicar. Continúa entonces, ¿por qué no pudieron tampoco ir a Bitinia? ¿Y quién es el director de la misión mundial? Es la pregunta.
Si vemos en el versículo 7, dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Dónde es Misia? ¿Se acuerda? Misia está aquí. O sea, cuando llegaron a Misia, querían entonces de ahí pasar por Bitinia. ¿Por qué? Porque intentaron predicar esta zona, no pudieron. Entonces vamos a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no le permitió, dice. Y aquí concretamente Lucas ahora aclara que fue el Espíritu Santo quien le ha impedido ir hacia Bitinia. Y lo interesante es que aquí llama al Espíritu Santo como el Espíritu de Jesús. Fíjense que dice aquí, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, ya que el nombre de nuestro Dios Trinidad es uno. Nuestro Dios no tiene varios nombres, hay un solo nombre. Y en el Nuevo Testamento, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se refiere como Jesús. O sea, el nombre de nuestro Dios Trinidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que es Jesús. Y esto lo podrán verificar en estos versículos de los Hechos. Porque si ustedes recuerdan, Jesucristo, antes de ser elevado al cielo, le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, se me ha dado toda autoridad, por tanto, id y haced discípulos de todas naciones, enseñándole todas las cosas que les he enseñado a ustedes, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Cuando Jesús le dice a los discípulos que vaya a bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Trinidad, entonces, ¿cuál es el nombre con lo cual los discípulos van a bautizarlos? Si ustedes ven en todos estos hechos, siempre los discípulos fueron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese es el nombre de Jesús. Siempre bautizaron en el nombre de nuestro Dios Jesús, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está clarísimo en el Nuevo Testamento que el nombre nuevo que Dios le ha dado de salvación para que llame a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para que en ese nombre bautizasen, le dio el nombre Jesús. Y en ningún momento los discípulos bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen directamente en el nombre de Jesús. Fueron a bautizarlo en el nombre de Jesús. Dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo, dice, en el nombre de Jesús, para que así recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Pedro. Así que en todos estos versículos de bautismo que aparecen en Hechos, siempre bautizaron en el nombre de Jesús, que es el nombre de nuestro Dios Trinidad. Y finalmente podemos ver aquí que nuestro Dios es el director de la misión mundial, porque Él es el que nos guía, es el que nos dirige hacia dónde tenemos que ir a predicar el Evangelio. Por tal motivo, hoy día Dios me envió aquí a la Argentina y Dios hará su obra, está haciendo su obra para empezar a predicar y ganar almas también en este lugar. Esperemos poder estar rápidamente también allí en Chiapas prontamente el año que viene. Vamos a la pregunta número 4 siguiente. Dice, ¿cómo se sentiría Pablo cuando descendió hasta Troas? Dice, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Pablo no entendía por qué Dios le impedía predicar el Evangelio en las regiones que él deseaba. Tal vez hubiera sentido Pablo frustrado, impotente o tal vez angustiado por no poder ir a predicar en esos lugares. Pero Pablo obedeció y su gente obedecieron al Espíritu de Jesús. Por lo tanto, no fueron donde ellos querían, sino siguieron de largo, llegando hasta el fin de su ruta, que desembocaba en la ciudad portuaria que se llamaba Troas. Troas era un puerto que unía por mar Asia Menor y Macedonia. Vamos a ver un poco en el mapa. Y cuando estaban en Misia, siguieron derecho hasta llegar a Troas. Y Troas era un puerto que generalmente, ustedes saben que todo esto es Asia. Toda esta zona se llama Asia Menor y toda esta zona de aquí arriba se llama Macedonia. Y este es el camino que ellos entonces tomarían por la guía del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta número 4 siguiente dice,
en ese momento, ¿qué visión se le mostró a Pablo? Y pensemos en el estado espiritual de los macedonios. Versículo 9 dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: por favor, pasa a Macedonia, vengan a Macedonia y ayúdanos. Un poco sería ese el tenor con que habló, con que vio la visión. Y Dios mostró su voluntad a Pablo a través de una visión clara de un macedonio pidiendo ayuda. Por supuesto, esta ayuda no era material, sino era una ayuda espiritual, ¿no es cierto? Y los macedonios, que eran los griegos, en ese lugar proliferaba la ciencia filosófica. Sin embargo, adoraban muchos ídolos. Aparentaba una gran cultura, pero el estado espiritual de la gente necesitaba ayuda. No tenían paz ni felicidad verdadera, debido al pecado que la ciencia no solucionaba. Por lo tanto, el estado espiritual de los macedonios estaban en necesidad. Por lo tanto, Pablo vio esa voluntad de Dios en esa visión. Un macedonio pedía ayuda, diciendo: ven, por favor, vengan a ayudarnos. Entonces, pregunta 4 siguiente, dice: ¿qué hizo Pablo después de ver esa visión? Versículo 10. Y pensemos en la obediencia de Pablo al Espíritu Santo. Versículo 10 dice: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios, dice. Pablo obedeció al Espíritu Santo enseguida, inmediatamente, ya que entendió que la voluntad de Dios era de anunciar el Evangelio a los macedonios. Y aquí fíjense, lo interesante es que a partir de este versículo 10 del capítulo 16 de Hechos, Lucas cambia la narración de tercera persona plural que siempre hablaba, porque en ese momento siempre hablaba, ellos fueron y visitaron o predicaron. En vez de hablar en tercera plural, ahora pasa a hablar en primera persona plural. Fíjense, dice, de ahora en adelante, enseguida, nos preparamos, dice. Esto es en primera plural, ¿no es cierto? Para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar. Aquí ya está incluyendo el escritor, o sea que aquí parecería que Lucas, que escribe este registro de los hechos, también él está participando a partir de este momento en este viaje, a partir de ese punto. No se sabe cómo, en qué circunstancia se sumó Lucas, porque Lucas es un hombre macedonio, nació en Filipo. Por lo tanto, Lucas está también participando este viaje ahora, a partir de ese momento. Lo interesante es que a partir de este versículo, Lucas cambia la narración de tercera persona plural a primera plural, lo que nos hace entrever que aquí Lucas también emprendió el viaje con ellos, ya que él era oriundo de Filipos. Así que a partir de este momento, Dios guía a Pablo, a Silas y a Timoteo. Parecería que también lo acompaña o lo guía, o tal vez Lucas, un hombre de Filipo, y Dios lo hizo encontrar con él para que también fueran entonces a cruzar juntos hacia Filipo, a la tierra de los macedonios. Bueno, esto es entonces cómo Pablo pasa a Macedonia, guiado por el Espíritu Santo, que inmediatamente obedeció, hizo un cambio de plan, porque él siempre obedeció a la guía del Espíritu Santo. Y aquí vamos a dejar el estudio de hoy, y la semana próxima vamos a continuar y ver cómo entonces Pablo empieza a explorar Filipo y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo en Macedonia, comenzando por Filipo, donde entonces luego Pablo va a mandar una epístola, una carta también a esta gente de Filipos, la carta a los filipenses, ¿se acuerdan? Entonces también es el lugar donde Pablo plantó iglesias. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de hoy, el cual, gracias a Pablo y esfuerzo de gentes como Pablo, Bernabé y todo su grupo, todo este evangelio de Jesucristo, al fin y al cabo, llegó hasta América, y todos nosotros también hemos recibido el evangelio de Jesucristo, de ser salvos
solamente por la fe en Jesucristo, sin necesidad de tener que cumplir todos los requisitos de la ley de Moisés. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos, damos gracias y agradezcamos al Señor. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio de hoy también, por tus palabras, y gracias por permitirnos nuevamente conocer cómo fueron los procedimientos que tú has utilizado para que fuera aquel siervo que llevase el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo gentil, Señor. Tú lo has guiado. Eres el director del ministerio de Pablo y has guiado paso a paso y has inclusive hecho ver visiones. A través de visiones, Pablo, que obedeció y llegó a los lugares que tú lo has guiado para predicar y dar a conocer esta buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, otra vez por la salvación, por el mensaje de salvación, que es una gracia, un regalo tuyo. La salvación que hemos recibido, Señor, no es por nuestro mérito, porque si fuera por nuestro mérito, no pudiéramos haber alcanzado la salvación que hemos recibido de tus manos, Señor, porque fue un regalo que tú nos has dado simplemente por la fe que tuvimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ese sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha llevado todos nuestros pecados, pagando el precio del castigo de muerte a través de la sangre que ha derramado en la cruz de Calvario en nuestro lugar. Gracias otra vez, te damos gracias, Señor, por esta gran bendición y por habernos permitido ser tus hijos, Señor, tus valiosos hijos, y utilízanos, Señor, nuestra vida para que podamos ser un sacrificio de aroma grato y para que nuestra vida pueda ser elevado para tu gloria, sirviendo a tu voluntad, Señor, de salir a predicar a toda criatura el Evangelio de Jesucristo de salvación. Utilízanos, utiliza a todos nuestros hermanos de Pistis para que salgan ahora a abrir sus bocas y a ganar almas para ti, Señor. Guíalos a través de tu Santo Espíritu. Envía y concede encuentro, Señor, con quien puedan transmitir el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, otra vez, Señor, bendecimos a todos para que puedan salir a predicar este hermoso mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.